es momento de reaccionar a Serbia, quien este año está siendo representada por Lavina. Yo no he escuchado la canción y no he visto el video musical o la puesta en escena, así que ¿qué les parece si juntos reaccionamos y analizamos qué es lo que trae Serbia este año en Eurovisión 2026? Bien, vamos a ver qué tal Lavina de Serbia. Toliko trebalo je da potonem u naručje ponele stare navike. Srce si otvorila, uzalud poklonila iz nemara da skazim ga. Kako da ti pokažem da stalo nije, naravno pre ili kasnije srušit ću sve. Još ti čuvam mesto kraj sebe, a ova jednostrana ljubav ubija me. Zar ne vidiš koliko lomim se? Što više dajem, manje imam te. Ok, Serbia y Lavina es una banda, perdón, pensé que era un cantante nada más. La canción se llama Kraj Mene, obviamente probablemente no lo pronuncié como debe de ser. Fíjense que el inicio, antes de que él pusiera el micrófono en el pedestal, toda esa primera parte, mm, como siempre, me pareció como excéntrico. Siempre hay estas canciones que participan en Eurovisión que para quienes no conocen el festival, siempre ubican este tipo de canciones que son muy over the top, que son muy excéntricas, muy locas. Y a eso es lo que me estaba pareciendo el inicio, donde él con ese abrigo aparece en una posición como agachado, encorvado. Y yo dije, híjole, esto va a ser la esencia o el corazón puro de la parte excéntrica de Eurovisión. Sin embargo, cuando ya pone el micrófono en el pedestal y hace este cambio y revela el look y se revela la banda como tal, cambia totalmente mi perspectiva y empiezo a escuchar entonces un rock bastante oscuro, este, que si bien no llega al término hardcore, sí es como bastante, em, pues sí, intenso, oscuro. Eh, ¿Qué les parece si seguimos escuchando y viendo para ver qué es lo que nos va a traer en la siguiente parte de la canción y ver qué más puedo yo comentarles? Porque hasta el momento suena bien. Zašto me gledaš s visine, dok zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine, da ipak je kasno. Ne mogu još dugo ovako, da puzim i molim i klanjam se. Tu si bila kad bilo je lako, dok mislila si da sam. Ja još ti čuvam mesto kraj sebe, Esa parte me gusta. a ova jednostrana ljubav ubija me. Zar ne vidiš koliko volim se? Što više dajem, manje želiš. Wow. Wow. Ok. De pronto este rock intenso y pesado se convirtió totalmente en algo hardcore y se convirtió de pronto en un metal.
Híjole, fíjense que las partes susurradas del cantante principal, esas partes no me gustan. Honestamente, no me llaman la atención, no me motivan. La parte cuando ya empieza el rock, que es en la parte coral de la canción, eso es lo que más me llama la atención. Se los dije antes de pausarlo. Y de pronto ya nos llevaron, la Vina nos llevó a un metal hardcore bastante intenso, que es bastante destacable que haya este tipo de géneros en Eurovisión. Me gusta. Si bien tal vez la excentricidad no es necesaria algunas veces, siento que aquí está un poquito de más lo excéntrico de la presentación del grupo. Vamos a ver la parte final. ¡Wow! Ok. ¿Esto es como una presentación en vivo o fue una final? Porque, ajá, echo de menos el ruido de aplausos. No quisiera pensar que no los hubo. Pero bien, bien, Serbia. Me gusta la canción. Si bien no es una canción de un género que yo pueda escuchar todos los días, poner en una playlist, es una canción que merece estar en Eurovisión, una canción que lleva el rock a un nivel metal, hardcore, que vale la pena. Y como les digo, aunque yo entiendo que el género como tal se presta para hacer excentricidades y Eurovisión, el escenario de Eurovisión, de igual manera se presta para ello, pienso que a veces menos es más con respecto a lo que das en tu intensidad. La canción de por sí ya es bastante intensa. El viaje musical, el viaje vocal del cantante principal es bastante intenso, que yo creo que está un poco de más a mi gusto personal. Yo sé que para los amantes del metal y del género han de decir, bueno, es que esta es la esencia del género, ¿no? Pero si nos vamos a una parte más disfrutable para hacerlo tal vez más mainstream y menos de nicho, creo que con la canción y con lo que está haciendo el cantante principal y la banda en el escenario es suficiente. Pero ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios qué opinan de Serbia. ¿Creen que le alcance el gusto de la audiencia para que este metal pase a la final? ¿O se quedará en el camino en la semifinal? Déjenmelo saber en los comentarios y nosotros nos vemos en una siguiente video reacción a las canciones que participan en Eurovisión 2026. Gracias por verme.